Bienvenidos al canal del Área de Educación Digital, dependiente de la Secretaría de Calidad e Innovación Educativa del Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy. Hoy nos visita Marcelo Gennari, un jujeño, trotamundos, un coach internacional, un gran diseñador de procesos, ¿no? y sistemas, orador y conferencista internacional. Marcelo es jujeño. Eh, Vos, Marcelo, ya conocés mucho de nuestro equipo, de nuestra área, porque venimos charlando hace tiempo. Pero bueno, me gustaría que hoy también el equipo te conozca y nos traigas un poco de tu pensamiento, de tu experiencia, eh, que bueno, esto que nos posibilita hoy las tecnologías de poder tenerte cerca, ¿no? ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Hola Jorgito, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación y sí, siempre ha sido algo muy lindo para mí participar y traerle de vuelta a mi tierra estos 30 años casi de experiencia que he tenido alrededor del mundo, ¿no? Bien, ahí justamente hablábamos nosotros del tema de esto, de lo que es el cambio, ¿no? Nosotros en el área de educación digital venimos trabajando mucho en, como en enfocarnos en ayudar al docente a que utilice la tecnología como un recurso pedagógico, tratando de introducir la programación y la robótica. Yo recuerdo que cuando estabas en el colegio vos ya eras uno de los pioneros en hacer programación, ¿no? En esa época. Sí, Eh, Todo esto para tratar de promover el pensamiento, el desarrollo del pensamiento crítico y nuevas habilidades, nuevas competencias. Pero bueno, esta situación que nos está tocando vivir, ¿no? Una situación totalmente extraordinaria, nos llevó a que todo nuestro trabajo cambie rápidamente de foco y estamos trabajando en tratar de que el docente pueda mantener algún vínculo con el alumno para sostener el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y bueno, esto nos lleva a muchos cambios en nuestra forma de trabajo, el trabajo desde casa, en la estructura, una estructura jerárquica que se transformó de golpe en una estructura de red. ¿Y quién más que vos, con toda esta experiencia de haber vivido en tantos países, de haber pasado por la experiencia de tantos cambios de trabajo, de todo, de forma de estilos de vida? eh, ¿Quién más que vos nos puede decir algo sobre esto del cambio, de adaptarse a los cambios? muy bien. Importante e interesante lo que comenta Jorge, porque sí, realmente quiero empezar con algo que es muy, de repente puede sonar contradictorio, ¿no? Y es una frase que dice que el cambio es la única constante en la vida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que te guste o no, en tu vida van a haber cambios, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente no entiende el concepto de cambio, ¿no? Cambio es, en general, como lo veo yo, es una alteración de tu rutina, una alteración de lo que normalmente haces y de lo que tu día a día te lleva a hacer. Hay cambios que son permanentes, hay cambios que son transitorios, hay cambios que son forzados, hay cambios donde uno es la fuente del cambio, la fuente generadora del cambio, y otros cambios donde uno es la receptora, ¿no? El receptor de ese cambio. Entonces, ¿qué aprendí yo con el cambio en mi vida? Primero, es una lección también de los surfistas, ¿no? Hacer de cuenta que todos nos gusta el surf. ¿Y qué es lo que busca un surfista? Un mar picado, un mar con buenas olas, con olas altas, fuertes. ¿Y qué es lo que hace el surfista? Se monta en la ola y la disfruta, ¿no? Entonces, en lugar de resistirse a la ola, pararse al frente y esperar que, ¿no? que la ola se vaya para atrás o creer que la ola no te va a tirar, no es la estrategia adecuada, sino que la estrategia adecuada es montarse a a la ola y disfrutar la ola. ¿Qué pasa hoy en el mundo? El mundo creo que está viviendo algo que nunca ha vivido, que son justamente cambios dramáticos. Y no estoy hablando del coronavirus, ¿no? Estoy hablando desde la llegada de la Internet, donde a mi modo de ver, como
sociedad tecnológica hemos avanzado mucho más rápido que como sociedad cognitiva. ¿Qué quiere decir? Que la tecnología avanzó mucho más rápido de lo que podemos aprender. Entonces hay mucha gente hoy que tiene herramientas al alcance de la mano que no las sabe usar o las usa mal. Entonces tenemos esa ventaja, tenemos la ventaja de que el mundo es mucho más dinámico que años atrás, pero tenemos la desventaja donde nuestra capacidad de absorber ese cambio no va con la velocidad de ese cambio, ¿no? Entonces, ahí es donde encontramos situaciones de choque, situaciones donde nos frustramos, situaciones donde nos sobrepasa el, el momento. Y una de las maneras que yo aprendí con el cambio, viviendo en tantos lugares y teniendo tantas diferentes, tantos panoramas diferentes, es la curiosidad. Si no existe la curiosidad, es muy difícil que el cambio lo puedas asumir, ¿no? La palabra cambio y curiosidad va muy de la mano, ¿no? Si no estás abierto a esa curiosidad, si no estás entusiasmado por entender qué hay detrás de esa cortina, qué hay más allá de esa nueva estrategia, no, el cambio no te va a llegar de una manera agradable o vas a sufrir, ¿no? Entonces, Marcelo, y cómo ves vos el tema de, en esto de que cuando, en todo este gran cambio que estamos viviendo, nosotros queríamos utilizar tanto la tecnología en la educación y ahora que la única manera que tenemos por el momento es mediante tecnología, ¿no? Hay una gran añoranza en retomar al estado, al espacio conocido, ¿no? Al espacio, ¿no? Sobre todo valorando mucho esto de la necesidad vincular, el cara a cara. eh, eh, Hay que hacer un duelo de lo que era para pasar a otra cosa, hay que está siempre esa añoranza de volver al espacio conocido. ¿Cómo te resulta a vos esto de que también estás trabajando con el home working y trabajando desde tu casa? me río un poco porque te acordás que nuestros abuelos nos decían, los tiempos eran los de antes, ¿no? Después vienen tu papá y te dice, bueno, vos tenés la vida fácil, yo la luché, yo la peleé. Cada uno de esos momentos ha tenido sus dificultades, cada uno de esos momentos ha tenido sus privilegios. Hoy no es diferente, sino que hoy es, es más dinámico, entonces hoy nosotros tenemos que estar preparados para ese cambio. El cambio que estamos acostumbrados, particularmente gente que ya pasó los 50, es un cambio orgánico, ¿no? Quiere decir que el cambio es paulatino, progresivo, lo vas digeriendo poco a poco. Hoy tenemos cambios dramáticos, ¿no? Llámese coronavirus, llámese lo que quieras. Entonces, ese cambio dramático, lamentablemente, no llama a veces, pero tenemos que tener nosotros la preparación suficiente, prepararnos para ese cambio. ¿Qué quiere decir? Tenemos, de vuelta, vuelvo a la curiosidad, si no entramos a entender qué es lo que el mundo hoy nos trae, cuál es la ola, y queremos enfrentar esa ola con nuestros paradigmas anteriores, nos vamos a chocar con esa ola muy fuerte, ¿no? Entonces, es muy bueno conservar nuestras raíces, pero es también importante flexibilizar ese paradigma y entender que hoy ya las cosas son diferentes. No sé si te acordás, en nuestra época a veces te decían, no se puede usar la calculadora porque con la calculadora te vas a embrutecer y no te vas a aprender las tablas. Así es. No, y Si justo esto para... que hablas de nuestros abuelos y esto de que el trabajo es fruto del esfuerzo, hoy podemos hacer mucho más actividades, más cosas en menos tiempo, ¿no? Antes el tiempo era algo totalmente lineal, ahora hacemos muchas cosas al mismo tiempo, estamos en muchos sitios al mismo tiempo.
Eh, y bueno, pero también tenemos esto de que estamos atados a viejos paradigmas que fruto de nuestra educación, de lo que venimos de nuestra, bueno, de lo que nos enseñaron nuestro, si yo tuviese que ser docente en este momento, me sería como imposible no pensar en mi maestra de primer grado y replicar eso que mi maestra me enseñó, ¿no? Claro. Pero hay que animarse a un cambio de este paradigma. ¿Qué entendés vos por paradigma o cómo se hace para ayornarse a estos nuevos paradigmas de la civilización? Partamos de la base, ¿no? Hay dos cosas que te voy a decir. Eh, eh, hay un dicho que dice, un huevo se abre en 21 días, un pollito nace en 21 días. No importa qué tanto calor le pongas o qué tan rápido quieras que nazca, el periodo de incubación, la gallina empolla en 21 días. No hay tecnología que ha cambiado ese proceso, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, estamos acostumbrados en muchas cosas a lo que yo llamo eh, eh, la técnica del microondas, ¿no? Queremos poner comida en el microondas y que salga al minuto. Esto que hoy estamos viviendo es el locro, hablando del 25 de mayo, el locro no se hace en el microondas, el locro lleva horas, tenés que cortar los ingredientes, tenés que mezclarlo, tenés que ponerlos a hervir, es un proceso. Entonces, ¿qué pasó? Hoy estamos frente a una situación que nos agarró desprevenidos y no podemos aprender en un mes, en un año, todo lo que ya se ha venido desarrollando 10 años, 15 años atrás. Sí es importante establecer un punto de partida que creo que hoy, hablando de cambios forzados, nos ha puesto en esa situación. Pero no tenemos que frustrarnos, no hay que considerar esto como una herramienta de frustración por el hecho de que no estoy al día. Lo que sí tenemos es que prepararnos para que las generaciones futuras aprendan a comer ese locro, ¿no? Y no esperen que todo es una solución de microondas. Entonces, quizás hoy esta transición pueda costar, pueda ser un poco más dolorosa, un poco más tediosa, pero esta transición va a permitir que la educación o el rubro educativo sea mucho más dinámico en un par de años, en un tiempo futuro. Entonces, no hay que dejar que esto nos frustre, sino que hay que usarlo como la ola y montarse y empezar a aprender y a desarrollar. Lo que estás haciendo, Jorge, me parece excelente porque es una manera de traer esta tecnología, estas nuevas herramientas a gente que todavía no está acostumbrada a traer el concepto del trabajo participativo, multi-equipo, eh, multitarea, usar los medios como herramienta de apalancamiento. Es algo que también dijiste que es muy importante. Estamos acostumbrados a un proceso lineal. Hoy no, el proceso lineal no es lo que sirve. Lo que sirve es justamente el apalancamiento. Si por un lado entro, por el otro lado ya estoy haciendo otra cosa, entonces los resultados se sinergizan y el resultado es justamente más grande que la suma de los componentes, ¿no? Correcto. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Me gustaría preguntarte un montón de cosas sobre algo que también vos estás muy acostumbrado a desarrollar y a ejercitar también con tus hijos, en la educación que tuvieron tus hijos, el tema del pensamiento crítico, eh, o distintos tipos de pensamientos, ¿no? Que uno va elaborando. Eh, bueno, si podemos hacer algún pequeño avance o preferís que lo dejemos para otra oportunidad, me gustaría que nos visites más seguido en este canal, Me si estás encantaría. disponible. Me encantaría, Jorge, y como te digo, una de las misiones que yo tengo es, en la medida de lo posible, devolverle a Jujuy todo lo que Jujuy me enseñó y me permitió a mí formar en mis raíces para crecer, ¿no? Y hacerme un profesional. Así que con todo gusto volvería. Volviendo al tema del pensamiento y volviendo al tema de la dinámica, ¿no? Tenemos que, justamente ayer estaba leyendo un libro de Elsa Punset, una española muy buena, recomiendo, tiene varios libros,
y, y ella habla también un poco de la plasticidad mental, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el cerebro es muy elástico, muy plástico, o sea, tiene formas y maneras de reaccionar de acuerdo a cada situación, ¿no? En una situación amorosa se desenvuelve muy diferente a una situación dramática, muy diferente a una situación de presión. Entonces, esa plasticidad cerebral se logra con ejercitación, así como cuando querés hacer un deporte, no saltás a la cancha de un momento a otro, sino que primero tenés que entender las reglas del deporte o saber qué deporte querés hacer y después empezar a trabajar. Entonces, el pensamiento es una palabra muy, muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué es el pensamiento? Lo podemos charlar en el futuro, pero todos estos tipos de pensamientos implica un deporte específico. Y de vuelta, practicar ese deporte requiere entender las reglas del deporte y requiere empezar a tener cierta práctica para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pensamiento crítico, tenemos pensamiento analítico, pensamiento lateral. Hay muchas fuentes de pensamientos, como hay deportes, entonces cuando querés elegir algo, tenés que definir bien ese algo y entender cuál es la herramienta, el deporte, el pensamiento más apropiado para ese algo, ¿no? Entonces, partamos de la base que antes de entender el tipo de pensamiento que queremos hacer, tenemos que entender qué es lo que queremos afrontar y cómo lo queremos afrontar. Y de ahí partimos de esa base, ¿no? O sea, en mis años de carrera y eso yo he usado mucho también el pensamiento lateral, ¿no? Donde muchas tecnologías y muchas cosas han surgido a raíz de otras cosas, ¿no? DHL partió de un concepto antiguo de cómo los bancos americanos enviaban cheques de un lado al otro. Entonces, eh, muchas de estas cosas que queremos hacer no surgen del campo en el que estamos inmersos para cambiarlo, ¿no? Entonces, entendamos bien, y esto sí da para una charla aparte, eh, qué tipo de cambios queremos hacer y en base a eso, qué tipo de pensamiento vamos a usar y cómo lo vamos a usar, porque esa es otra cosa. Si no sabemos el qué, el cómo es mucho más difícil. Buenísimo, Marcelo. La dejamos picando, ¿te parece? Para un próximo encuentro. Muy bien, Eh, Jorgito. un gusto, como siempre. Este canal es un canal que estamos usando dentro del área de educación digital para autocapacitarnos entre el equipo. Es un equipo de más de 120 personas, donde cada uno va contando lo que hace, cómo lo hace y nos vamos como nutriendo. Pero también me parece importante la visita de personas como vos desde afuera, con una mirada externa, que nos vayan ayudando a construir un espacio reflexivo, ¿no? Me parece una Sí. idea brillante, Jorge, y es parte del apalancamiento, ¿no? Donde el conocimiento no se concentra en uno, sino es una fuente de contribución donde todos aprendemos de todos, ¿no? A mí me encanta esto porque así como enseño, aprendo, y ahí es donde está el secreto también. Así es, no existe ya la mirada única ni la palabra única, ¿no? Antes lo que decía el jefe se hacía, ahora siempre hay que estar Correcto. atento a la escucha y las tecnologías también algo que nos permite mucho también poder percibir qué es lo que, y poder escuchar las otras, las múltiples miradas y construir distinto. Exactamente. Este, bueno, Marcelo, ha sido un gusto, feliz 25 de mayo Feliz y día. si alguien llegó hasta este momento del video, le pido que deje un like, que se suscriban al canal y ayuden a difundirlo. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Un saludo.